Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas medias noches, Sí. porque no se sabe a qué hora nos van a ver esto. Estamos de regreso en el programa favorito de los ñoños, Cultura Plop, pues además del de los videojuegos. Sí. Estoy de regreso por acá ¿esto es que es? Un hexágono. El hexágono. El hexágono, El hexágono del podcast. En el hexágono del podcast, en el segundo piso de Surco Records, en la onda corta. ¿Cómo están, muchachos? Todo muy bien, todo muy bien. Muy bien. ¿Vos qué? ¿Cómo va todo? Todo excelente, caminando. Un poquito Bueno, ¿y nostálgico. ¿De qué vamos a hablar hoy? Estoy un poquito nostálgico y... No, la verdad es que Juanse fue el que trajo el tema a colación, y es que hay un auge de unos años para acá de todo lo que tiene que ver con la nostalgia. Y monetizarla. Y monetizarla, sí señor, capitalizarla. Un ejemplo de eso, Juanse. Un ejemplo de eso, el post-punk. El post-punk. Un ejemplo de eso, Stranger Things. Stranger Things, el mejor ejemplo, sí señor. Stranger Things es un programa, un seriado que sale en Netflix, para los que no lo conocen, que realizado pues en esta década, ya en los 2020. No mentira, eso empezó en 2019, ¿cierto? O antes. Sí. Marica, está en la cuarta temporada. Quinta no es. Quinta. Sí, pero es que una parada ahí con la pandemia y todo eso. Pero está ambientada en los 90 y creo que más que ambientación es todo, es la musicalización. Yo creo la que 80s. ropa. Va más atrás. Es 80, ¿cierto? Es Sí. ochentero. Sí, Huele, sí, sí. huele a 84 que da miedo. Sí, Ajá. sí, sí. Mentira, Sí. sí, Ghostbusters, sí, esos 80s. Sí, esos 80s. Sí, la lanzaron el 15 de julio del 2016. Ah, no, eso fue hace rato. Y apenas ya 4 temporadas. Sí. 5. Es que esos niños, ¿ustedes no notaron que de una temporada a otra se crecieron? Sí. Se metieron una estirada a la Y berraca. Eleven ya tiene como 18 y 19 años y ya está comprometida. Ya es 19. Se va a Sí, casar. ya ¿Se va a está casar? Sí, Se va ya a está casar. Es comprometida. Eleven. Ya es 19. Ah, Eleven es 19. Ok. Ay, Dios bendito. Grave. En fin, Pero sí, eso ha sucedido mucho. Por ejemplo, digamos, recientemente este festival que hubo acerca de toda la movida del emo 2000ero, del When We Were Young, y este año va a tener una edición que va a ser más punk rock, pop punk, con Blink, con MXPX, con Sum 41, con un poco de bandas. Entonces estamos en Pero un Sum tema. 41 no acabo de anunciar que se... pero Apenas va a termina terminar la gira. Termina la gira. Termina y la ya. gira, Sum 41 se... Sobre todo porque como que con esta gira van a cerrar el disco. O sea, van a lanzar el disco que viene, tocan ese disco en esta gira y adiós. Me Dios les pague y les del cielo. Desde el 95 estaban. No sé, desde que no creo No. tanto. No creo que 27 tanto. años. 20 y pico de años. 20. Desde el 27 95 años. estaba Sum 41, entonces demoró mucho en pegarla, porque Sum 41 se empezó a oír por ahí 2001, 2002. Acá, ¿no? pero allá sonaba durísimo. Sí. Sí, es que a nosotros esa ola punk rockera nos llegó en los 2000 Llegó todo tardía. y muchas son bandas de los... MXPX es de principios de los 90. De Ah, los sí, 90s. MXPX sí No era muy- FX es de finales de los 80. MXPX, NoFX sí son Bad Green Day Religion, el primer disco de Bad Religion es como del 86, si mal no estoy. Sí, Green Day es del 85. principio de los 90, ¿sí me entiendes? Entonces es como... Sí, pero Sum 41 sí son peladitos, pues, comparado a Green Day. Ajá, Es que lo sí, mismo. pero igual se pegaron, son bandas que a nosotros nos Pues llegaron ya no son a principios peladitos, de ya los están 2000. grandes, ya están Pues llegando en a mi los cabeza 50. siempre no llegan a los 50. Sí, Para claro. Si usted Sum empezó, 41 no. si usted Siempre. empezó a tocar en el 95, ya tiene 50, weón. Sum 41 sí no tiene. Vamos a mirar. Pero entonces, por ejemplo, también hubo un festival y pasó hace como 15 días, que es el Sick New World, que era todo new metalero. Sí. Entonces, otro tema que es capitalizando la nostalgia. Esta semana toca en Bogotá Kraftwerk. Ajá. Eso sí es la nostalgia a tope. Yo he escuchado de nombre la banda, pero no tengo O sea, no contexto. ¿Qué conoces género? Kraftwerk. Kraftwerk, De son nombre. los papás de la electrónica. Ok. Bueno, tocan esta semana. Ya eran 4, ya solo queda uno. Dos se han muerto. Ah, ¿cómo así? Así de clásicos son. Claro, el Caray. primer disco de Kraftwerk es del 69. Ah, no, pues con razón. Yo había Sí. escuchado el nombre, pero no Y mira, tenía referencia. y mira que ante eso también pues ya
Se viene el Festival Cordillera como para hablar de la música latina, ¿cierto? Con un montón de bandas. Desde el año pasado trajeron a Maná. Este año van a traer a Enanitos Verdes, que no sé cómo van a tocar sin Marciano, pues, ¿cierto? Oiga, verdad, yo leí Enanitos Verdes y ni hice No. el análisis. Ajá. De Claro, la ¿cómo misma van a forma que tocar? toca Queen sin Freddie Mercury. Sí, puede ser. Y pues va a tocar Claudio Narea las canciones de Los Prisioneros, que no sé, o sea, yo a Claudio Narea lo he visto en vivo y no es que sea muy bueno escucharlo cantar, no sé cómo funcione. El que canta originalmente es... Jorge González. ok. Entonces, y pues y Jorge González tuvo una CB. Entonces, Yo me estoy enterando de todos los prácticamente. chismes hoy. Sí, es más, en estos días a mí me gustan mucho Los Prisioneros y pues Jorge González me pareció un genio. Y en estos días hicieron Los Prisioneros Sinfónico en Chile y lo llevaron. Y pues al man hay que llevarlo, hay quien se... El Pero man cantó, los llevaron a ver. No, es sinfónico. Es sí, pues no, netamente instrumental. no, y con música. Pues y con músicos, con banda, Voz. cantando y esas cosas, pero él no... Él no cantaba. A él le tocó volver a aprender a hablar y volver a aprender a caminar, ¿cierto? Y pues el ritmo se perdió un poco, o sea, perdió mucha capacidad motora y motriz. Entonces el man hizo las paces, después de todo el mierdero que armó alrededor de Los Prisioneros, hizo las paces como en todo. Y pues mira que Claudio Narea está girando, cantando las canciones de Los Prisioneros por eso mismo. Y es un golpecito a la nostalgia también. Yo creo que el regreso de Blink Blink nunca se fue, pero el regreso de que Tom volviera a Blink también es un tema ahí Sí, medio nostálgico. Hay sí. gente que dice que los vio por primera sí los haya visto con ¿cómo es que se llama el de con ese Alkaline otro Trio? señor, no nos interesa. Alkaline Con el Trio. otro señor. Con el Sí, otro a mí- man. A mí sí me interesa. Con El otro man. A mí me El gustaba otro. lo que hicieron. No, pues el otro. O sea, Opinión impopular. él no forma parte de Blink-182. Matt Skiba. Él estuvo, pero no Matt forma Skiba. parte de Blink-182, entonces no entra dentro de la historia. Entonces creo ¿Cierto? que Es un tema como el nostálgico. segundo guitarrista de Green Day. ¿Quién es ese man? Nadie sabe. Venga, pero O ahí es está. como cuando John Frusciante se fue de Chili Peppers, que aunque llegó Dave Navarro a nadie le importó porque Frusciante se había ido, y cuando volvió es como si la banda hubiera vuelto a renacer. Sí, qué raro. Cierto que el año pasado hubo algo, Vilma Palma y Maná, creo que en Bogotá. En el los Cordillera. dos. El Cordillera. ¿Sí? El Cordillera, del año por eso, pasado. por eso te digo que es un golpe a la nostalgia. ¿Cierto? Es un festival para gente a la que le duelen las rodillas. Pero es un Cierto. festival de Ese nostalgia Cordillera- latina. Sí, Hay es que pura Ese nostalgia Cordillera latina. tocó la de, ¿cómo es que se llama? La de Mil pedazos. Cristina y los Cristina y los subterráneos. subterráneos también, ¿cierto? Pero eso Cristina fue el año Rosevinge, pasado. sí. Pero ella ya no toca esas canciones. Hasta Miguel Mateos creo que estuvo, Ajá. o sea, pues que eso iba ni siquiera para nosotros, eso es como para gente que ya pueden ser hasta abuelos. Sí, incluso por eso es el concierto se hace en el Parque Simón Bolívar. Yo no Porque quiero no hay señalar- pantano. ¿Para qué? Para que no haya pantano, para que no le duelan a uno las Yo rodillas. no puedo juzgar tan duramente la nostalgia porque pues también organizo una fiesta de emo que hasta el mismo nombre sugiere que es nostalgia, el tema de la nostalgia. Y digamos que durante pandemia, un poquito antes, hubo un resurgir de todo el punk rock nacional, inclusive muchas bandas que llevaban inactivas hasta una década, terminaron reuniéndose, volviendo a grabar y volviendo a hacer discos y volviéndose a presentar, aunque sea un fuerte movimiento dentro del punk rock. Pero sin embargo, puedo señalarlo, a veces siento que nos perdemos la oportunidad, porque esto afecta a todos los sentidos. Aquí estamos hablando mucho de música, la nostalgia, creo que lo más fácil que uno puede evocar tiempos pasados es con la música, pero con todo, hasta los looks, los estilos de vestirse. Sí, vamos en un ciclo Mira, así. a mí me gusta una marca de zapatos que siempre estoy con ellos, ¿cierto? El de 3 rayas ella. Y esa marca de zapatos en este momento, pues tiene oleadas. A mí, por ejemplo, me gusta una referencia de esa marca que es Campus, ¿cierto? Y acabaron de lanzar Campus 2000. Y a mí no me gustan los Campus 2000, me gustan los Campus 80, ¿cierto? Entonces empieza ahí. Pero ellos lanzaron toda una línea de nostalgia de sus
clásicos y los renovaron, pero todo el mundo está, o sea, y ves toda la gente que está vistiendo las tres rayas, que está vistiendo Forum, está vistiendo Gazelle, está vistiendo Samba, ¿cierto? Que son tenis icónicos. El mismo Air Force One de Nike se vende por montones, el verificado. Tanto así que era un zapato que valía $100, ¿cierto? Que no es nada. Y una de las decisiones de Nike fue subirle el precio para darle estatus, porque se convirtió en un zapato de estatus y era un zapato básico de catálogo de Nike, ¿cierto? Y hoy en día ya hay hasta líneas de Air Force One especializadas con diseñadores, con personas para que haya esa personalización, y vos ya encontrás Air Force One hasta de $5,000, ¿cierto? $10,000. Pero es como todo es ese pegarle a la nostalgia, porque es que el Air Force One era un zapato blanco y ya. Como, ¿sabe cuál me gusta? Pero ya la empresa se acabó y todo, inclusive es Airwalk. Sí. Airwalk se acabó. Airwalk se acabó. Hay un clásico brutal que Yo lo usaba mucho. Uy, había un Airwalk, pero lo busqué, mejor dicho, no. Eso creo que lo compró una empresa y se acabó. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los Vans y el Vans clásico, que El es lo old que school. hicieron. ¿El Classic o el Old School? ¿Cuál es la diferencia? El eso old me school costó, es yo el que también usted usa. consumo. A mí me gusta. El Classic es el que llaman pizza huevo. Si usted usa el Old School, el Bueno, Classic el old es el que es de tela. A mí me gustaban los Era, que están en la mitad. Entre el Classic y el Old School, ese era mi zapato, que tiene acolchadito el tobillo. A mí hay unos que se llaman low top, Ay, ¿Cuál es el low top? que son parecidos a los DC, pero de telita. Pero Ajá. eso es una... Vans. Es Sí. de Vans. a mí me Y gustaba. eso sale en o sea, sale reedición de esos low top cada 4 años. O Sí. lo que hicieron con el old school es que ahorita vienen todas las combinaciones de colores. Sí. Y pienso que también se volvió muy costoso. Sí, pero es que los zapatos están muy costosos. O sea, pagar 500 lucas por un zapato básico, pues son $100, ¿cierto? También es que a nosotros el cambio no nos mata. favorece, Sí, nos jode, ¿cierto? nos jode. Entonces yo me acuerdo, cuando yo compraba Vans, yo llegué a tener 15 pares de Vans, ¿cierto? Y cuando yo compraba Vans a $30, ¿cierto? Y el cambio era 1.500. Entonces, o sea, unos Vans me salían en 60 lucas, más o menos. Yo en estos días... Con envío hasta Colombia, porque Sí. en esa época no había tienda oficial de Vans en Colombia y los importadores le arrancaban a unos 180, 200 por los mismos zapatos y uno los compraba en la tienda de Vans, los mandaba a un casillero en Miami, en Doral, y de ahí venían a Colombia y no valían más de 70 lucas, ¿cierto? Entonces yo con los 180 que le compraba a una tienda skate especializada, yo me compraba 3 pares tranquilamente y pagaba el envío y me surtía con una camiseta o con una chompa de Vans y ya. Pero hoy en día unos Vans no bajan de $100, ¿cierto? Sí, y eso que son los baratos. Ajá. Yo tengo que comprar tenis ahora que estamos hablando de eso. No, esta semana me vi la película de Jordan, la de Air, Sí. Es una brutal. serie. No, es una película. Es una película. Muy bella. que es de Ben Affleck. Ben Affleck y Matt Damon. La tengo ahí para Bueno, me vérmela. la vi y viéndola, como que sí, entré en la nostalgia de los Jordan, no sé qué. A mí nunca me han gustado esos tenis, siempre me Sí. han parecido horribles. Pero seguramente a millones de personas les parecen increíbles y eso todavía de hecho se vende. Lo que me puse a pensar en ese momento es que yo nunca he tenido un par de Nike. No sé por qué. Oiga, yo creo que no. Es que a mí Nike, aunque Nike, perdón, la corrección Nike, política. Venga, Nike, usted Nike que sí en sabe de español. tenis. Los tenis con los que sale Miles Morales, el Sí, Spider-Man. son unos Air Jordan 1 de bota. Sí, esos me parecen chéveres, pero yo creo que también tiene que ver por el contexto. Sí. Pero a mí realmente nunca he sido ni de Nike, ni de Puma. No, Puma sí me gusta, Puma me gusta. Sí. Por ejemplo, a mí me pasa lo mismo con que José. Yo Nike he tenido, tuve unos SB. Es más, tengo unos SB negros
tuve unos Janowski, que me encanta esa referencia, los Janowski, pero tenía unos Janowski verde menta con unas pintas negras, entonces eran diferentes a los Janowski que llegan a Colombia, porque hay que decir, a Colombia nos mandan los tenis más aburridos. Los que sobran, Sí, los no, que se quedan no, en los, no, en los saldos. El clásico, el Los clásico aburridos, clásico. blanco, negro, azul, gris. Blanco, Está. negro, azul, gris. Entonces yo tengo tenis de colores, a mí me gustan mucho los tenis de colores. Yo no encuentro tenis de colores en ninguna parte, ¿cierto? Es más, en estos días me compré unos Samba azul celeste. Solo porque eran azul celeste, como parce, qué color tan chimba, me los compro y me los llevo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a mí me pasa con José, y es que a mí me parecen muy bonitos los Nike, los Air Force One, los Air Jordan y todo eso, pero en otra gente y puestos en una vitrina. Yo me los pongo y digo, me siento siento A mí como, me como pasa que como estoy con encaramado en algo, como que voy en plataforma. A mí me pasa como- con los tatuajes negros. Sí. Me gusta cómo se le ve a la gente, pues no me haría un tatuaje negro. Pues Sí. creo que tengo uno, pero no sé, no. Sí, yo también tengo... Pero no me chocan, pero no me los veo con Sí, con yo también negros. tengo solo 2 tatuajes negros, pero no se ven. Pues hay uno que sí se ve que es este, pero No, pues es una coma. forma parte del... Es un 6. Sí, sí, forma parte de aquí se camufla, pero el de la pierna, el que tengo en el tobillo, y me gusta así. Pero siento como que el negro a mí no se me ve bien. Sí. Y se lo veo a otra gente y soy como, uy, qué chimbo un tatuaje Sí, hay negro. gente que tiene así todos tatuados negros y ve qué bonito se le ve, pero digamos yo no me lo haría. Sí, pero entonces entrando en eso de la nostalgia, yo siento que una de las cosas que más está influyendo en ese proceso de la nostalgia es el aesthetic. Ok. ¿Cierto? El que hoy en día sea una tendencia, lo que llaman aesthetic, ¿cierto? Que es como ¿Cómo ser definiría? feo, es vestirse feo, ¿cierto? Sí. Vestirse fuera de los parámetros estéticos a los que nos han condenado siempre, que es que las mujeres se tienen que vestir súper pegados, es que los hombres se tienen que vestir con camisetas polo y todas esas vueltas, y es una cosa que se le debía a Billie Eilish, ¿cierto? ¿Qué pasa con Billie Eilish? Billie Eilish es un referente de la música, pero es un referente del pop y es un referente de la industria que lo primero que busca es no ser sexualizada, ¿cierto? Entonces, al buscar no ser sexualizada, ella busca hormas que no la sexualicen, ¿cierto? Entonces vos siempre la ves de hoodies, siempre la ves de Ya, lo que pantalones está de cargo moda ahorita, anchos, oversize, la ¿cierto? gente- Y los oversize y todas esas cosas. Y eso forma parte del aesthetic, ¿cierto? Tanto así que las marcas de ropa de fast fashion te venden las camisetas desgastadas de Selena, de Rolling Stones, de todos esos íconos pop de los 90s y de los 80s y de principios de los 2000s, te las venden envejecidas para que vos te las compres y te vistas a aesthetic, porque lo aesthetic también hace alusión a lo viejo, ¿cierto? A vestirte con la ropa de tus tíos, a vestirte con ropa de segunda, a vestirte con ropa que compras en tiendas de viejo, ropa que te queda 2 o 3 tallas más grande y demás. Entonces yo creo que eso también ha servido como para darle ese guiño a la nostalgia y hacerlo. Y yo creo que una cosa que impulsó mucho todo este tema de la nostalgia es que es nostalgia sobre todo de cuando éramos más jóvenes y no teníamos poder Plata. adquisitivo, se recicló, apareció 20, 30 años después, donde las personas que les genera esa nostalgia ya pueden adquirir esas cosas. Pueden ir a un festival de no sé cuántas bandas que nos costó. Por ejemplo, el tema, a mí me gustan mucho las figuras de acción, sobre todo las tortugas ninja. Y digamos que cuando estaba peladito tuve una tortuga, 2 máximo, Ajá. ¿cierto? Que en mi caso era muy difícil tenerla. Pero digamos que hoy en día que ya se pueden conseguir y que yo ya tengo mi sueldo y soy un adulto, entonces invierto demasiado en eso. Tanto así que NECA, que es una marca de juguetes, que hace más bien juguetes para adultos porque son muy detallados, es como McFarlane, ¿cierto? Son con muchos detalles y todo eso. Empezaron a sacar una colección de figuras muy, muy realistas de las tortugas tal cual salen en las películas y se vendió como un berraco, la sacaban tanto así que siguen sacando y entonces ya le están estirando el chicle, sacando de la película 2, hasta van a salir de la película 3, que es cuando están disfrazados de samuráis. La película es muy mala. Y sin embargo así le van a Tortugas sacar. Ninjas 3.
Sí, que Bestias de eran, Samurai. que Pero- viajaban en el tiempo. Es muy Pero malo. de la nueva ola. No, De la primera ola. de la Ah, sí, primera ya ola. me acuerdo, Eso es, ya me eso es acuerdo cuál. basado en un arcade que fue muy Turtles, exitoso. vamos a hablar de videojuegos. Por ejemplo, hablemos de las Tortugas Ninja. El año pasado salió ese beat'em up. Estoy diciendo lo correcto, corríjame el... Sí, de los beat'em videojuegos. up. Beat'em up, que es básicamente, hoy en día tenemos Shredder's Revenge. toda se llama. la tecnología para hacer todo en 3D, mejor dicho, mundos infinitos, y sacamos un juego 2D que es hasta pixelado, las figuras están hasta Pues, Sí, pero, uno es de que los- eso pero fue es- muy de moda, Sí. eso se puso muy de moda en los últimos años. Sí. Y ya lo estamos superando un poco en cuestión de videojuegos. A mí no me Porque choca. ya la estética, a mí me parece una chimba, pero ya se empezó a agotar porque Sí. todo el mundo la empezó a usar de ella. Sí, es que más- es el pixel art. Pues. Sí, es más, hay uno de los juegos más jugados de los últimos años que es Blasphemous. Que es eso, puro pixel art. Puro pixel art. ¿Cómo se llama? Blasphemous. Ah, no. Y es ambientado en la Semana Santa de Sevilla. No, Y es la historia de uno de esos cargueros liberando gente y haciendo... Sí. Y eso pienso que a qué vino, porque era como los primeros, tenía mucho del primer juego de las Tortugas Ninja, más de Turtles in Time. No es el primero. El primer juego de las Tortugas Ninja no es un beat'em up. Es No. a partir del segundo. ¿Ese es el segundo? Del segundo y de Turtles in Time. Sí, ya, o sea, digamos que los arcades de Tortuga Ninja fueron beat'em ups. Entonces ya de ahí vieron que les funcionó el formato y a partir de ahí casi todos fueron beat'em ups. Algunos se hizo de lucha, fighting, pero sí, digamos que 4 juegos fueron beat'em ups. Deberíamos Entonces, tener un arcade aquí abajo en la tienda de discos. Oiga, qué verdad hay una cosa que los hace. Ajá. Realmente eso es más, Sí, más eso por es- nostalgia eso es- porque eso es un plan. el Sí, el nosotros ya lo tenemos computador- averiguado. sino Plan a que corto aquí, plazo. aquí lo estoy trayendo otra vez a Lo colación está porque ya lo contando, hemos pero hablado. Siento que es más lo que ocupa, pero realmente para que funcione eso necesitan una cosita así de chiquita. Sí. El armazón es solo Sí. estético. Sí. Sí, antes era una placa muy grande, pues, solo se le podían cargar cartuchos, pero como eso ha evolucionado tanto el mundo del emulador, ya le puedes poner a eso como chorrocientos millones Sí. de juegos. Es más, Venga, nosotros yo quiero. teníamos aquí una caja para jugar. Ah, yo quiero Para en mi jugar casa todo, tenía tener Sega, tenía todo. Cuando tenga casa quiero un... Oiga, es un arcade. Sí. Bueno, aquí no lo llama... Arcade es una palabra que tomamos... Yo no sabía ni que era un arcade hace, no sé, 15 años. Pero uno le dice arcade. Maquinitas. O una maquinita. Maquinitas Pues la sí, llamaban yo. igual se les conoció como arcade, güey. Ajá, aquí. En Bogotá, yo no sé si en Bogotá llamábamos a los lugares para ir a jugar eso gimnasios mentales. Aquí también, Sí, aquí aquí también lo hubo- llaman gimnasios mentales. Gimnasio mental, Yo hubo recordé varios. eso en estos días. Sí. Es más, uno de los grandes recuerdos que tenemos todos, y hablando de esa nostalgia, era Brinquitos, aquí en Medellín. ¿Cierto? En Brinquitos uno iba y había trampolines y alrededor había maquinitas. Entonces usted jugaba ahí, yo llegué a jugar ahí FIFA 96, por ejemplo, en arcades. Llegué a jugar ese Tortugas Ninja, jugué Power Ranger. El jugué- arcade de los Simpsons, ¿se acuerdan? Sí, No, ya cuando Ese es muy cuando los clásico. Simpsons Sí. ya había Nintendo. A mí me tocó, ¿sabe qué? El videojuego de Terminator 2 en maquinitas. sí. Es que digamos que la edad de oro del arcade es finales de los 80, principios de los 90 y ya estaba Nintendo. Sí, y a lo que voy es que en honor a esa nostalgia por los trampolines, por esas zonas de juego, por todas esas cosas, hay escenarios aquí en la ciudad alrededor de eso, ¿cierto? Está uno en la 10, había otro que era como en Santa Fe, y son lugares para que la gente vaya y salte y haga brinquitos, y vaya con su familia y comparte, y no sé qué. Bogotá, Y hay en otro una centro discoteca. comercial, sí, Una y en- discoteca con maquinitas. Sí, y en otro centro comercial hay un lugar para patinar en 4 ruedas, ¿cierto? Muy pegado a la nostalgia de Stranger Things, un lugar Oviedo para hay eso. uno. Sí, por eso. Entonces todo se vuelve como un círculo vicioso. La gente quiere esas cosas que le recordaba cuando esos sentimientos o revivir esa felicidad de cuando eran más jóvenes. Tienen cómo consumirlo, entonces hay una parte del mercado que lo suple, ¿cierto? O inclusive mucha gente traída por la nostalgia hace y trae de nuevo sus productos o esas experiencias, las trae al día de hoy, pero ahí es donde yo me pregunto, entonces, ¿cómo nos van a recordar, digamos, los 2010 y los 2020, cómo nos van a recordar?
como una fotocopia de los 80s, de los 90s. O sea, tenemos una personalidad de estas décadas, una identidad de estas décadas. Pero es que, digamos que, aunque nosotros vemos en este momento muy claro como esas particularidades de cada una de esas décadas de las que estamos hablando, en esas décadas también se tenía la misma discusión. O sea, en esas décadas también estábamos apelando a remembrar otras décadas anteriores. Por ejemplo, en los 90s estuvo muy fuerte el asunto del funk, entonces estaban diciendo, y los 70s otra vez, estuvo el disco house a finales de los 90, entonces, o sea, siempre en todas las décadas vamos a apelar décadas anteriores, eso va a pasar siempre. Sí, y los formatos siempre... Los formatos que funcionan, vamos a intentar perpetuarlos por esa razón, porque funcionan. No sé en este momento si nosotros podamos perpetuar o traer otra vez a la discusión un formato como el Betamax o como el VHS, que son formatos que ya dieron lo suyo y que ya no hay cómo revivirlos. ¿Sí vieron que salió un nuevo Walkman de Sony? Sí. Claro. En honor a eso también. Ajá. Que es carísimo, a propósito, vale $1,000. Sí. Pero pagaría es un Walkman 5 millones de pesos por un reproductor, un simple reproductor. Que no reproduce nada, es simplemente un coso de FLAC o de WAVs. No, en mi caso no. Yo sí lo compraría, pero no es $1,000. Es que está muy caro. Está muy caro. Pero entonces, ¿por qué preferirías por calidad de sonido en vez de jalarlo? Pues lo que yo les dije a ustedes hace un tiempo, hace 2 años el formato que más se vendió fue el cassette. Entonces el cassette es un formato muy agradecido, pero no en el tiempo no tiene la vigencia que tienen otros formatos. Mientras ¿Agradecido? ¿Por qué agradecido? Porque capta muy bien la imagen, pues el problema es cuánto dura. El problema es cuánto dura dentro, esa imagen, cuánto dura en la cinta. Eso en 20, 30 años, eso ya habrá desaparecido. El CD tiene vida útil, claro. Pues digamos que toda la primera tanda de CDs, que fue la que salió a principios de los 80s, como hasta el 91, que se dieron cuenta del error que habían cometido, esos CDs todos están inservibles. Porque los hicieron con un compuesto que permitió que le diera hongos por dentro. Entonces esos hongos se comían literalmente el CD y quedaba inservible. Eso después lo arreglaron. O sea, no hay ningún CD de esa época funcional. Seguramente sí lo habrá, pero la mayoría están perdidos. Entonces, ese fue un formato que nos lo vendieron como que iba a durar toda la vida, pero nos mostró que que ningún formato dura toda la vida. Igual ese problema se corrigió y yo tengo CDs de principios de los 90s en este momento y que corren perfectamente. Incluso hablamos del vinilo. El vinilo, hay vinilos de los 50s, de los 30s, que todavía hay gente que los está sonando. ¿El vinilo tiene vida útil? Sí, claro. Un vinilo le puede a usted durar unas 450, 500 reproducciones. Eso no es nada. ¿En tiempo? Por la aguja. La aguja, así sea una aguja muy tesa, genera fricción en el surco, okay, y lo va deteriorando. Eso es normal. Yo tengo discos ya deteriorados porque como yo mezclaba, entonces hay discos que los he sonado no sé cuántas miles de veces y ya no suenan, ya suenan gangoso. Y eso pasa. Y por tiempo, un disco que usted no suene, que esté guardado. Si usted lo tiene bien almacenado, lo tiene pues en un lugar fresco, no a la intemperie, sin problemas de hongos, eso lo puede durar a usted toda la vida. Sí. Pero también depende de cuánto lo ponga, porque es que si usted tiene una colección de discos grande, usted pondrá un disco 100, a lo sumo 200 veces en toda su vida. Mientras que si solo tenés un disco, pues lo sonás 500 veces, 1000 veces, ¿sí o qué? Entonces eso depende de qué cantidad de discos tengas, del entorno en el que estés, pero
sí, un disco puede durar mucho tiempo, mientras que un cassette no. O sea, si vos dejas un disco en un espacio fresco, sin humedad, él puede durar ahí toda la vida. Pero si vos dejas un cassette en un lugar fresco, sin humedad, pues digamos que el campo magnético de la Tierra va a hacer su trabajo y es muy probable que esos cassettes en 100 años ya no estén sonando. Y hablamos de 100 años porque 100 años es para nosotros mucho, porque es toda una vida, pero finalmente para la conservación de algo no es nada. O sea, nosotros tenemos libros de la Edad Media Sí. que nos llegaron de milagro, pero ¿cuántos perdimos? ¿Cuántos se fueron, por ejemplo, en la quema de Alejandría? Sí, yo en estos días hice una purga en mi biblioteca y saqué libros que ya las hojas se deshacían, o sea, vos las tocabas y se deshacían, ¿cierto? Y es como, ¿dónde está este documento? O sea, porque eran libros de historia o de antropología y esas cosas ni tan viejos, de los 50, de los 60, pero el papel, por ejemplo, gracias a la humedad, al sol y demás, se ve. Incluso yo tengo una historia con respecto a un libro que yo escribí, y es que yo escribí ese libro y vendí muchas copias, y algunas copias me quedaron, y yo no tenía mesa del televisor, y mi mesa del televisor eran esos libros, ¿cierto? Entonces yo armé una cosa para poner esos libros, y el sol en cierta época del año entraba y le daba los libros perdieron el color. Entonces era una portada verde menta y los libros hoy en día están como blancos. Lo que se conoce como el sun fade. Eso es una cosa que en los videojuegos no se perdona. Sí. O sea, si usted va a comprar un videojuego y la caja tiene sun fade, no vale nada. No vale nada. Entonces, eso es otra cosa. Ahí viene el mundo del coleccionismo, de las exigencias que empieza a hacer el coleccionista, porque dice, o sea, si yo he hecho que este producto se perpetúe en el tiempo, pues lo que yo voy a comprar, espero que también haya sido así. No le voy a comprar a Juanse un libro, así sea el libro más raro del mundo, si tiene todos esos problemas que Juan se está describiendo. Es lo que me pasa a mí con las figuras, que yo las colecciono y la gente a veces, no sé si inescrupulosamente, sube una foto súper bien y la foto se ve súper bien la figura, la compras y cuando llega te das cuenta que el estado no es el mejor, está raspado, le suben la saturación, entonces se ve más brillante los colores. ¿Usted se vio Toy Story 2? Sí. Ah, bueno. Pero acuérdeme, pues me la vi, pero... Sí, Toy Story 2, la historia consiste en que a Woody se lo roban de una venta de garaje porque él estaba salvando otro muñeco que se iba a ir. Y lo encuentran y está en una colección y lo meten a hacer parte de una colección y entonces... Porque faltaba Woody, el vaquero Woody. Sí, y entra alguien a hacer todo ese proceso de restauración, de pintarlo, no sé qué, para las fotos nomás. ¿Cierto? Entonces... No, es que ni siquiera que los pintaban y lo arreglaban, ¿no? La foto se veía mejor y cuando uno llegaba, pues no está en tan buen estado, o en el caso, digamos, de lo que yo colecciono, no tiene todas las armas. Eso pasa mucho con los discos. Yo he comprado discos que me dicen que están en muy buen estado y cuando me llegan quebrados. Uy, no. Yo nunca he podido... Pues a mí eso sí me parece que es un mercado en el que debe haber más honestidad y de hecho existe. Extrañamente existe, y cuando aparece un vendedor de ese corte, de ese tipo, de una se saca solo los sacan de... Es como los que venden las figuras y uno lo ve completo y resulta que tiene pegada una de las extremidades, pero pegada y fijada, o sea que no tiene, ya perdió la articulación. No tiene articulación. Es uno como, pues, está completo, pero eso está pegado. ¿Me entiendes? Ahí mismo pues nosotros manejamos como, sobre todo grupos en Facebook, es donde se comercializa donde se comercializan los discos. Todo en el mundo tiene grupos en Facebook. Sí, hasta el tráfico de animales tiene grupos en Facebook. Sí. Yo he estado en un grupo de Facebook de viejitas que cantan alto en misa. Cantan alto en misa. Venga, sí. Hoy estaba pensando que decíamos que la gente está diciendo que Instagram se estaba intentando volver MySpace, porque ya va a tener música de sonido del perfil. Ya. ¿Sí? A mí no me sale el perfil.
Ah, ok. Música de sonido va a tener el perfil y que más es a lo que uno le puede poner ¿A ustedes música. no les parece que Instagram se volvió muy maluco? Horrible, son demasiadas, pero lo mismo que le pasó a Facebook. Pero Facebook antes, son pero tantas cosas. saben que sin querer he vuelto a Facebook. ¿Sí? Sí, porque Facebook está como que se empezó a dar cuenta de que abarcar mucho no era la idea. Exacto, Y exacto. están volviendo como otra vez a las raíces. Lo que pienso es una cosa que no suple Los me acordé de lo reels, de los- pues, muy claro y muy fácil de armar. Porque ¿estamos en audio? No, ahí está ahí estamos, funcionando. ahí estamos. Ah, Bueno, ok. ya volvimos. Listo. Que es algo que me parece a mí que pasaba. No sé de qué estoy hablando. Me olvidé de qué estoy De hablando. los grupos, de la segmentación Ah, de la segmentación amigos. de Google Plus debería ser mejor. Inclusive debería uno poder buscar al amigo por la ciudad. En el caso que yo he vivido en varias ciudades y busco amigos y tengo amigos en distintas ciudades, buscar un amigo, yo sé que se llama Daniel, uno a veces no se sabe ni siquiera los apellidos de amigos de toda la vida. ¿Qué apellido es que es él? Pues yo sé que él es Daniel de Cali. No, buscar por ciudad es un problema horrible. Digamos una cosa que tuvo Facebook Pero en su Facebook momento. lo tenía bien. Facebook tenía una opción Tenía de un que buscador muy bueno para eso. No, se volvió Sí. malísimo. Facebook tenía una opción que uno podía mirar sus publicaciones y brincar por año. Yo hay una publicación que yo sé de qué año es, pero no tengo cómo brincarla, entonces tengo que empezar. Y yo no borro. Bueno, eso es otra cosa muy curiosa, un fenómeno de ahorita es los jóvenes no suben nada. Son Suben historias. Son historias, pero o suben 6 fotos y las borran después. No dejan nada. Es como si un miedo a la perpetuidad, que inclusive yo hice una publicación estos días que yo decía, pero yo no entiendo. Yo me he devuelto y he hecho de pronto una curaduría de qué Yo nunca, contenido la verdad. tengo pequeño, Yo lo que he subido a Facebook, ahí está. pero en Facebook no la Pero hago, por no ejemplo, la he Facebook, hecho. Facebook tiene una cosa. En estos días fui a buscar unas fotos que tenía del pasado y no me aparecía la opción fotos, por ejemplo. Y entonces fue como, y erais que Reels, y yo, pues yo nunca he subido Reels a Facebook, ni siquiera sé para qué sirven los A Reels los de videos viejos Facebook. los volvieron reels. Entonces, como que, ¿para qué? ¿Sí me entendés? Y yo creo que también, como que esas redes sociales ya empiezan como también a sectorizarse, ¿cierto? Pero debería ser. Pero sí, y a nosotros, por ejemplo, pues yo soy uno de los que no soy capaz de ver, de sentarme, por ejemplo, en la parte de Reels de Instagram a ver Reels. No me da. Usted los ve en TikTok. No, tampoco, no tengo TikTok, no sé cómo funciona TikTok. No. ¿Cierto? Entonces es eso, o sea, es Gente como... que trabaja en digital. ¿no? Ajá, sí, yo ya casi no trabajo en digital, pero sí. O sea, consumo contenido, sí, consumo contenido. Consumo contenido en TikTok, consumo contenido en TikTok, consumo contenido en Reels, Pero si consumo no tiene contenido TikTok. en Reels. Yo puedo entrar y ver tranquilamente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no tengo entrenado un algoritmo que me está sugiriendo todo el tiempo lo que a mí me gusta, sino que me tira cosas aleatorias todo el tiempo y todo bien. Que incluso me sirve sobre todo para renovar todos esos procesos digitales y creativos en los que yo trabajo. Pero yo soy uno de los que le digo a la gente, yo no entiendo TikTok, ¿cierto? Yo no entiendo Yo todavía me yo no cuesta entiendo trabajo. qué tiene de divertido, ¿cierto? Sobre todo porque estamos hablando pues estamos en una generación donde mucha gente te habla de la autenticidad, ¿cierto? Y TikTok es la repetición de la repetidera. Entonces está la gente todo el tiempo repitiendo. Además, no hay autenticidad porque todo el mundo está haciendo Algo que ya hizo otro y que ¿cómo se volvió llama viral. eso? Remixes. Exacto, los remix, sí, emulando a alguien, haciendo un Ajá. lip sync. Cierto, Entonces hay unos que lo hacen mejor que otros, no voy a decir que hay cosas graciosas. Curiosamente consumo más reels en Instagram que en TikTok. A mí se me olvidó abrir TikTok, a veces digo como, voy a buscar, o alguien me manda un enlace y entro a TikTok y me quedo un rato ahí consumiendo TikTok, pero como que No, yo no. todavía me obligué un poquito porque necesitaba entenderlo
por Por el medio trabajo, en el que, ¿no? por Sí. trabajo y por las cosas que uno hace, es un medio de comunicación importante. Por Sí. lo menos para la música hoy en día es número uno, mejor dicho, más importante que tener YouTube. Pero- Hasta YouTube tiene shorts, que son los reels. Sí, pero por ejemplo, hay cosas que también llevan como a esa condena musical. O sea, la industria musical se volcó a TikTok, pero condenó a la música a volcarse a TikTok, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que hoy en día los artistas están haciendo canciones de 30 segundos, de 15 segundos, ¿cierto? O que lo único que importa es el coro. Sí, lo que importa es lo que dé para la coreografía. Por ejemplo, eso de Peso Pluma. Sí. No me acuerdo cómo se llama la Sí, canción. Peso Ella baila Pluma, sola. Ella baila sola. Ella baila sola. Yo realmente no tenía ni... Vine a entender... Yo la vi 1000 veces en TikTok y en Instagram, pero no sabía que era una canción nueva. Yo pensé que era una canción vieja. Sí, entonces es eso. O sea, mira cómo TikTok, cómo la industria musical, al darle tanto poder a TikTok, se condenó a sí misma a hacer una cosa de TikTok. Y la gente posiblemente te ve el contenido y va a un concierto y solo canta esos 15 segundos, ¿cierto? Pero entonces nos estamos limitando ya, o sea, ya todo lo que consumimos, tanto visual como sonoramente, es lo que se demore el paso del dedo hacia la derecha. Sí, o hacia la izquierda o hacia Pero arriba. más que porque el formato nos haya obligado, es porque el formato se decidió en torno a el span de atención que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque hay demasiada información y la gente, digamos, yo creo que la enfermedad de estas últimas décadas es la ansiedad. La hiperinformación. Entonces sí. ya te vas ¿entiendes? ya La empezaste gente a no se ver, aguanta. ya cuando Yo no me cuando aguanto. dentro de 2 décadas piensen en esta década, van a pensar en eso, en que esta era la década de la saturación de información, en la década en que todo era No, inmediato. Y musicalmente han pasado cosas Sí, pero eso no, interesantes. esas son cosas que como van bien en Leo, eso estoy seguro, porque ya hay una creciente, digamos, cantidad de gente que se ha dado cuenta de esa saturación y que ya están volcándose hacia otras cosas. Por ejemplo, en Europa es extraño como en países como en Alemania hay un auge por comprar lo que llaman dumb phones, que son teléfonos tontos, pues digámoslo en español, y es teléfonos que ya solo sirven para llamar. O sea, no quieren tener aplicaciones, Yo vi eso. no yo vi quieren tener Instagram, no quieren tener redes sociales, o sea, solo quieren tener un teléfono para llamar. ¿Por qué se está dando eso? Porque es que no es un porcentaje pequeño, estamos Ajá. hablando como del 25% de los consumidores de teléfonos ya están consumiendo dumb phones. ¿Por qué? Porque ya están saturados, porque ya no quieren tener más esa cantidad de información ahí a la mano. Pero yo creo que inclusive a mí me pasó desde la época, le estoy hablando de la época del MySpace. Yo me autoobligaba, y estamos hablando de que todavía era un peladito, yo salía y cerraba mi cuenta e intentaba no meterme por épocas, porque llega un momento en que se le iba la vida a uno ahí, porque uno tiene un poquito de ese mofo, ese miedo a perderse lo que está sucediendo, pero también llega un momento en que no quiero saber nada. Yo creo que... Pero entonces a la pregunta y a lo que voy yo ahí, para redondear el tema, es esas decisiones que se toman, porque son decisiones, eso no es algo que pase porque sí, es yo estoy saturado, estoy mamado, decidí volver a lo otro. ¿Eso es nostalgia o eso no es nostalgia? Por ejemplo, tuvimos una época en la que gracias a los torrents y al internet de alta velocidad podíamos descargar, si queríamos en este momento, toda la discografía de Police o de Queen, que son 2 gigas, listo, no importa, son 2 gigas, pero ¿para qué la descargábamos? Nunca la escuchábamos. Entonces nos empezó a pasar es que nos llenamos de discos duros, saturábamos discos duros de música, a todos nos pasó, ¿sí o qué? Teníamos 3, 4 discos duros llenos de música, de las cuales escuchábamos el 5 máximo el 10%. Nos dimos cuenta de que eso para qué, entonces unos se volcaron hacia las plataformas digitales y otros volvimos al formato físico. Eso mismo está pasando ahora con los teléfonos. Hay unos que se saturaron a tal punto que dijeron, no, yo no quiero saber nada más de esto, vuelvo al formato clásico en el que solo sirve para hacer llamadas,
que solo sea para que me encuentren. ¿Eso es nostalgia? Puede ser un poquito de las dos, puede ser también ser práctico. Pienso que las últimas décadas también empezó el Entonces fenómeno. no todos los ritornelos, porque eso pues en filosofía se llamaba un ritornelo, o todos esos loops o todos esos círculos que como humanidad vamos generando, no siempre son por nostalgia. No. A veces son porque como humanidad nos damos cuenta de que el camino que tomamos no era el mejor, entonces volvemos hasta cierto punto y empezamos a tomar esa otra ruta porque nos dimos cuenta que esta ya no y la ¿Ustedes desechamos. no se acuerdan que una época todos los conciertos se volvieron de conciertos de estadio, ¿cierto? Sí. Y eran conciertos y bandas gigantes y la gente empezó a cansarse de eso y empezaron a buscar Los lugares bares. pequeños. Sí, Pubs, incluso bares, hay, toques de garaje. por ejemplo, pequeño formato. hay una historia con Green Day alrededor de eso. Que ¿La de estos días? Ok. No, Green Day fue una banda que tuvo un boom tan grande que solo tocaba en estadios, ¿cierto? O en grandes festivales. Y ellos se mamaron. Ellos mismos como banda dijeron como, parce, estamos mamados de esto. Y crearon The Network. Y salían enmascarados. Y era una banda que tocaba en bares. Solo por el feeling de estar con la gente encima. Y cuando la gente se dio cuenta de que eran ellos, Ajá. empezaron a llenar esos bares hacia full. Ajá. Y entonces después crearon Foxborough Hot Tubs por lo mismo. Porque fue como, pues ya no nos enmascaremos y entonces hagamos esto. Y son como procesos experimentales también alrededor de, tengo una banda gigante, Ajá. pero también, y muchas veces también están como sesgados por las disqueras, ¿cierto? De que es que usted un concierto suyo solo puede hacerse en un estadio. Porque cumple con las condiciones sí, económicas. exacto. Por ejemplo, acuérdense cuando salió el Back and Forth de Foo Fighters, ellos hicieron una gira de garajes, pero ellos solo hablaban con la gente de garaje y medio invitaban a poquita gente y hicieron hay varios videos de eso. Entonces, claro, pasa lo mismo, llega un momento que la saturación de información, la saturación de gente o la saturación de, no sé, inclusive de calidad, quieres algo más orgánico, pienso yo. Por ejemplo, pienso que eso pasa con los videojuegos. Hoy tenemos la posibilidad de hacer unos videojuegos, lo que hablábamos, sin límites, mejor mundos, ¿cómo se llaman eso? Mundos abiertos, 3D, 4D, mejor dicho, una calidad, y decidimos irnos al 2D básico y movernos así. Sí, Plataforma 2D. incluso Es algo que le ha criticado mucho al nuevo Zelda, Sí. que independientemente de todo toda la discusión que se dé y se diga, ese va a ser el juego del año. Porque ya, o sea, nunca, sí, el año pasado también pasó, pero nunca había estado tan claro cuál iba a ser el juego del año. Y todavía faltan 6 meses de juegos que ¿Pero van a salir. qué pasó? Pero ya ¿Lanzaron nuevo Zelda? ya todo el mundo sabe que ese va a ser el juego del año, porque es así de impresionante. Y es 2D. No, es 3D, es un mundo abierto, pero gráficamente no está a la altura de otros juegos. O sea, digamos que es la perfección empaquetada en un 3D muy clásico. O sea, en una animación muy clásica, muy bonita, porque es muy bonita, pero no es lo último en guaracha en cuanto a gráficos. Entonces mucha gente entró a criticar, ¿cómo va a ser este el juego del año si gráficamente... pues Sí, se ve de hace 6 años? Incluso- Entonces dices que eso no importa. O sea, el asunto gráfico no importa. Lo que importa es lo que está dentro del juego, el juego como tal, y el juego como tal es Yo perfecto. porque no lo Incluso- conozco, yo quiero entender a ver si de pronto la mecánica es algo de lo que pasó con Spider-Man, la película animada, que es 3D, pero tiene muchas capas. No, muchas pero capas 2D. yo iba a llegar ahí, a ese punto en el que la crítica y la nostalgia se juntan en productos, ¿cierto? Para reñir con la aceptación del público. ¿A qué voy? Yo me vi Mario. ¿Se vieron Mario? Sí, sí. Listo. ¿Qué tiene Mario que nos gusta a todos y a los críticos no? Referencias del videojuego. Una, ¿qué más? No sé, apela a la nostalgia ochentera duro. Apelan a la nostalgia ochentera duro. Y la tercera, y es la principal, tiene una historia simple, Sí. ¿cierto? Sí, la gente critica mucho la historia de Mario. La gente se criticó Pero la es que historia. el videojuego era una Exacto. historia simple. La historia de Super Mario es simple.
¿Para qué me voy a meter a meterle cosas de las emociones, de todas esas maricadas que hoy en día están en las películas animadas, que ya no son para niños, son para adultos? Pues, parce, le dieron una película animada a niños que son hijos de esos adultos que sienten nostalgia y que fueron a verla, ¿cierto? Yo me divertí mucho y estaba feliz con los peladitos al lado porque los peladitos eran gritando y emocionados y toda esa vuelta. Y cuando salí, Daniela me pregunta como, parce, ¿cómo te pareció? Y yo, muy linda, es muy simple y demuestra que se pueden contar historias simples y hacer cosas bien hechas. Los críticos le tiraron súper duro que porque el guión era muy básico, porque un montón de cosas. Pero es eso, o sea, hasta qué punto los críticos influyen en lo que nosotros consumimos y hasta qué punto la aceptación del público nos hace reevaluar esas cosas, ¿cierto? Porque estamos usando flechas por aceptación del público. Así nos estén diciendo que lo mejor es tener el último iPhone, ¿cierto? Así el mismo crítico nos está diciendo eso. La gente se está dando cuenta de que eso es muy chimba, sí, es muy chimba tenerlo. Eso es customer experience, Sí, experiencia del sí, consumidor. es muy Sí, chimba señor. tenerlo, pero no es útil, ¿cierto? Yo necesito un teléfono para llamar, pero ya estoy perdiendo mucho tiempo haciendo scroll para todos los lados en Tinder, haciendo scroll para todos los lados en TikTok, en Reels y toda esa vuelta, que la gente está generando esas nomofobias, ¿cierto? Y esas nomofobias son tan tesas que ya hay centros de concentración y de, llamémoslo, nomofóbicos anónimos, ¿cierto? Nomofílicos anónimos, que son personas que son adictas a estos aparatos, que se los quitan y los encierran en un lugar para que se desintoxiquen, porque es que son intoxicantes, ¿cierto? ¿A ustedes cómo les va con eso? yo ¿Ustedes están muy pendientes del celular o no? no, yo Yo tengo momentos. aunque es mi herramienta de trabajo, Yo creo que por las noches sí, pero el resto del día intento no usarlo mucho. sí, aunque es mi herramienta de trabajo, yo generalmente procuro no tenerlo boca abajo. Yo era enfermo mirándolo cada 5 minutos a ver si me daban. Y llegó un momento en que me saturé, yo creo que me pasó eso, y yo como que yo mismo me mentalicé de no mirarlo, y ahora me pasa que a veces me doy cuenta y ya en un rato me habían llamado y me habían escrito y ya en 2 horas escribiéndome yo, pero no sé en qué momento mi cerebro Y dijo, esa es "Ya no otra me cosa interesa". que también agota, weón. Porque entonces el tener un teléfono de este tipo es como darle a entender al otro que estás disponible las 24 100%. horas. Eso me parece horrible. Yo Sí, creo que yo- por eso también yo- digo que la gente diga, es que Leo no contesta. Yo llegué a un punto en el que digo que toqué fondo, ¿cierto? Y fue en el 2019 que estaba tan saturado de cosas que lo que hizo fue desinstalar aplicaciones. Y desinstalé Instagram, desinstalé Twitter, desinstalé Facebook. Solo tenía WhatsApp. Y estuve como 3 meses sin eso. Y sentía que me rendía más el día, sentía que me rendía más el tiempo. Y hoy en día lo que tengo son compuertas de tiempo que me dice, llevas 40 minutos en Instagram, cerra ya. Yo tengo 40 minutos de ¿Dónde se Instagram hace al día. eso? ¿Cómo En se la hace? misma En la aplicación misma de Instagram. aplicación. Sí, Uy, cuando yo lo entras, tengo a 10 minutos. cuando entras al perfil, Voy a pillar. ahí arriba aparece y te pone como poner límite de tiempo. Y porque hay, o sea, yo a mucha gente le digo, dime, uno se pierde. sí, dime cuánto tiempo de Instagram y TikTok tienes al día y te diré quién eres. Porque es que es gente que puede yo tengo una compañera en la oficina que cuando le dije eso, entró a mirar y en promedio, pues no, la suma de lo que gastaba en Instagram y lo que gastaba en TikTok eran 9 horas del día. ¿Cierto? Y es como, pana, 9. Y ella me decía, marica, yo nunca me había sentado a pensar en eso. Y estoy perdiendo 9 horas de mi vida haciendo scroll. Porque a veces yo le decía, ¿y cuánto contenido estás viendo? O sea, vos ves un reel completo, un reel de 2 minutos, un TikTok de 2 minutos, vos lo ves. No. Entonces piensa en eso. O sea, y en ese tiempo empiezas vos a mirar. Empezás vos, estoy hablando como vos. Empezás vos a Siempre mirar me es, regala. en qué me puedo gastar ese tiempo, no invertirlo, porque es que también No, igual, esa idea, no hay esa que idea- gastarlo en, o sea, no hay que invertirlo en nada, Exacto. o sea, igual, así sea para no hacer nada. Exacto, por eso no hablé de invertir, porque es que ese pensamiento del invertir también está en el que tienes que ser productivo siempre y el Yo y sí el sufro tiempo, de eso y el me tiempo parece y el una tiempo joda. puede servir para no hacer nada,
¿cierto? Para sentarte a bordar, para sentarte a mirar para el techo, para sentarte a hacer pulpas de jugos para la casa. Y la gente siente que a veces ese tiempo es perdido. Y ese tiempo no es perdido, es tiempo que usted se está dedicando a usted mismo. Pero se está condenando a que no, porque está todo el tiempo aquí. Pero aquí también es cuando se dan cuenta, es como, ay, marica, todo el tiempo que he perdido en este aparato. Entonces yo creo que esa usabilidad de los aparatos nos está condenando a que nos devolvamos a un montón de cosas, ¿cierto? A que la gente esté haciendo el método Pomodoro, por ejemplo. ¿Qué es el método Cierto, Pomodoro? Que trabajan 20 minutos y descansan 10. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Eso a mí te me permite... O sea, eso es algo a enfocar, propósito, es sí. algo que alguien hace... A mí Sí. me funciona. Sí, entonces el Conscientemente. método Pomodoro es simplemente, vos pones pomodoros de 20 minutos, ¿cierto? Que es dizque lo que se demora una salsa Pomodoro en hacerse, 20 minutos, ok. ¿cierto? Y entonces, la idea es que era un relojito que era en forma de tomate y duraba 20 minutos. Y cuando el reloj suena, usted se desconcentra y deja de hacer otra cosa, va, se toma algo, juega, no sé qué, durante 10 minutos. Y a los 10 minutos vuelve y coge otro Pomodoro de alta concentración en una sola tarea. Y así al final del día tenés muchas tareas hechas, así sean muchas tareas hechas para hacer una gran tarea. Pero mucha gente está aplicando esos métodos por eso mismo, porque se estaba desconcentrando mucho de sus funciones diarias o de sus procesos diarios. A mí lo que me por jode estar es todo el la tiempo mirando cosas. reunionitis. Hoy, marica, ese boleo de reuniones no me deja trabajar a mí. Eso me mata. Pero bueno, como por ir dándole cierre un poquito al tema de la nostalgia. Entonces, sí hay cosas nuevas que identifiquen por lo menos esta década o esta época. Sí, las que habrá. están Seguramente algún historiador O sea, el tendrá solo esa TikTok tarea ya y te la dice saca. todo. Y lo sacará. El hecho es que como sociedad no necesariamente siempre que nos devolvemos es por nostalgia. A veces nos devolvemos es porque como humanidad nos damos cuenta que ese no era el se camino. trata de error, de equivocarse, pero sí se trata de que tal vez hay otro camino mejor que el que tomamos. No siempre el camino que toma la mayoría es el correcto o el mejor o el más productivo o el más práctico. Entonces se vale devolverse. Nos podemos equivocar, pues todo el mundo se puede equivocar, o sea, no estamos exentos de eso. Entonces, no siempre que nos devolvemos es nostalgia, a veces nos devolvemos por otras razones. Sí. Y definitivamente, además pueden suceder las dos cosas simultáneamente. Y, en mi caso creo que me pasa. Aunque por mucho tiempo critiqué mucho la nostalgia, luego terminé siendo víctima de ella. Pero también traer cosas nuevas. Por ejemplo, musicalmente me parece que están sucediendo cosas muy chéveres, que la gente dice, no, en la música no se hace nada chévere, que por eso es que la gente sigue escuchando la música de 20. Yo digo, no, lo nuevo me parece que están sucediendo cosas interesantes, propuestas nuevas, cosas súper locas. Yo no sé si han escuchado eso, el hyperpop, el dream pop, sí. Todo ese rap nuevo hecho en casa, que lo discutíamos con un amigo. Para mí me parece el nuevo punk, porque se ha hecho desde las casas con sus propias uñas y hablan de lo que les da la gana y ellos mismos hacen sus videos, y lo mágico de los videos de ellos es que son hechos en casa. Ajá. Ellos tienen las herramientas que no teníamos nosotros ahora años y hacen sus cosas guerreramente. Musicalmente me parece que está sucediendo eso. En moda hay cosas como la estética, hay una cantidad de movimientos que puede que ya no nos toque a nosotros por nuestra edad, pero sí por lo menos los jóvenes van a tener un referente de, ok, eso era ser un adolescente en los 2020. ¿Cómo se llama esta década? Los 20. Sí, los 20. Ya, estos son los 20 porque es que los 20 de otra gente ya no hay gente de esos 20. Ya no hay gente de esos 20. No, mi abuela todavía está viva. ¿Sí? Sí. ¿Y ella es de esos 20? Sí, del 29. Ah, ¿Sí? caray. Pero pegó en el palo. Sí. Bueno, eso musicalmente, con las... No, pues es que la Ya, manera no, de es del entretenerse. 31, Es que es del los peladitos ya no juegan en la calle, eso es curioso, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero, o sea, a lo que yo voy es que no porque ahora no esté pasando no quiere decir que no vaya a pasar en... No, y que no exista. Es que posiblemente nosotros también, eso de que los peladitos no juegan en la calle, lo estamos viendo desde nuestras unidades cerradas, ¿cierto? Pero posiblemente vos vas a un barrio como Castilla o a un barrio como Manrique y te encontrás peladitos jugando en la calle,
¿cierto? Así sea para juntarse a jugar, no sé, parchís en el celular, ¿cierto? Cualquier cosa, pero yo creo que sí te encontrás esos juegos, esa gente en la calle, solo que es que la manera de interactuar y de relacionarse cambió a como la conocimos nosotros. Entonces yo creo que también yo siento que es mirar con ojo crítico, pero no con ojo criticón, ¿cierto? Y mirar con ojo crítico sin mirar hacia el pasado, sino tratando de entender cómo ese presente me afecta a mí o ese presente me modifica algo a mí o influye en mí o yo incluso encajo en ese presente. Es que ¿cierto? los papás se quejan del televisor y de los videojuegos. De, no, los niños ya no salen, se la pasan pegados a una pantalla. Sí, pero es que los que son papás ahora son los papás los que se criaron jugando videojuegos. Sí. Esta generación es la que se crió jugando videojuegos, entonces para nosotros eso ya no es malo. Sí. Exacto, ya no es malo, pero sí hay momentos en los que uno dice, parce, pues, ese pelado está pegado viendo TikTok ahí, qué gracia le ven a ese man en Twitch, ¿cierto? Yo soy uno de los de los que hago esa pregunta, o sea, tenés la consola ahí, tenés el videojuego ahí y estás prefiriendo ver a un man jugar el videojuego que vos tenés en la consola. Ah, yo nunca he entendido eso. ¿Cierto? Y es un man 4 horas. Mentiras, en estos días lo entendí. Pues yo evito mucho los videojuegos. No sé si ustedes saben, yo estoy rehabilitado de los videojuegos, pero por ahí tuve una recaída y me bajé el de que estamos hablando de Tortugas Ninja. Y al final, pucha, yo no era capaz de matar a ese man y me puse a buscar y claro, es un man matándolo y me puse a ver el videojuego, cómo jugaba el man para entender cómo lo O mataba. sea, lo usaste más como un tutorial. Sí, pero hay gente que no lo usa como tutorial, sino como entretenimiento. No entiendo. ¿Cierto? Los jóvenes, o sea, nosotros veíamos televisión, veíamos Tentaciones y esas cosas. Hoy los pelados ven a ¿cómo es? Un streamer Jugar FIFA. jugar FIFA. Y el man está jugando FIFA y vos tenés FIFA en tu consola, pero tu consola no la tocas hace 3 meses, 4 meses, porque preferís ver a un man jugar FIFA y no jugar FIFA vos. A mí me encantaba ver jugar. Cuando yo era niño me encantaba ver jugar. Sí. Sí. Sí, yo incluso prefería muchas veces ver jugar a jugar. Yo me iba para esos lugares de que alquilaban consolas por tiempo y me sentaba ahí a ver gente jugar Tekken, a ver gente jugar GoldenEye. A veces uno siente que no sirve para eso, pero quiere ver qué pasa. A mí me pasaba con Príncipe de Persia. Nunca fui bueno y no pasaba y me mataba muy fácil, pero el primo, que era un primo mayor, sí lo jugaba súper bien, pues, en la casa de él, el computador de él, y él se ponía a jugar y yo me lo veía cómo se pasaba el mundo. Y lo Y disfrutabas. celebraba con él. Sí. Bueno, Yo creo que esa es la misma Ahora, sensación. la diferencia ahora es que le puedes pagar al pelado porque haga eso. Bueno. Yo hay un man que veo mucho, un streamer que veo mucho, que se pasa juegos de los 80s y de los 90s que yo crecí pensando en ellos como juegos imposibles. Por ejemplo, el primer Tortugas Ninja. Ajá. Y este man lo que hace es que desmitifica eso. Entonces el programa de hecho se llama así, Desmitificando Juegos Difíciles. Y entonces el man los juega. Juega Ninja Gaiden. Sí, los Uf, juega, Ninja los termina Gaiden, y te dice, ve, pero no es tan difícil. Mira, si haces esto y si haces esto, te lo pasas, no es tan difícil. Y hace eso con juegos que para mí eran imposibles. Y luego digo, vamos a intentarlo. Y siguen siendo imposibles, weón. Pero me encanta ver cómo man le encontró la caída a esos juegos y se los pasa facilito. Pero bueno, no, sí. Digamos que cerremos diciendo que todo tiempo pasado fue peor, no importa en qué año digas esto. Todo tiempo pasado fue mejor, no importa en qué día digas esto. Es Sí. real. Bueno, listo, muchachos. Esto fue la Cultura Plop en la onda corta. Recuerden seguirnos en todas las... ¿podemos hablar de las plataformas? Sí. Sí. Estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en Instagram, tenemos TikTok. ¿Qué me queda faltando por ahí? Twitter, En Twitter. Facebook. Twitter, si Elon Musk nos La da permiso. plataforma morada. En la azul. Ya la dijimos. Y ya síganos en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast. No estamos en iBox. No. Seamos bien nostálgicos y subámoslo en iBox. Y en MySpace. Ajá.
Sí, ya, TikTok ya la dijimos. Bueno, nada, En estamos fin. en todo eso y muchas gracias. Muchas Si se gracias. quedaron hasta este momento es porque les gustó un montón, entonces si se pueden suscribir, háganle. Y activen esa campana para que les muchas lleguen gracias. notificaciones. Chao. Chao.